Adelante, diputada. Muchas gracias, Innovación. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a las diputadas y diputados que integran la Comisión de Derechos Culturales, a la intérprete de lenguaje de señas que nos está apoyando y a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma y las redes sociales. Como en otras sesiones y para el desarrollo de los trabajos de esta reunión, el licenciado Aldo Saldaña, secretario técnico de la Comisión, nos estará apoyando. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota, solicito al diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, secretario de la comisión, realice el pase de lista de asistencia. No se escucha, diputado Ricardo. Gracias. Con mucho gusto. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Gabriela Osorio Hernández. Osorio Hernández, presente. Diputada Margarita Saldaña. Diputada Lilia Eugenia Rosbach. Lilia Rosbach, presente. Gracias. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada, presente. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Permítame un segundo. Diputado José Luis Rodríguez de Ace León. Diputado Rigoberto Salgado. Rigoberto Salgado, presente. Me está pidiendo acceso a la diputada Ana. Aquí está. Gracias. Perdón, presente, Ana Hernández. Bien, gracias, diputada. Diputado José Valentín Maldonado. El de la voz, Jesús Ricardo Fuentes. Diputada, le informo que hay 6 diputados presentes en la sesión. En consecuencia, hay quórum legal. Gracias, diputado. Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las 13:08 del día viernes 4 de diciembre del 2020. El orden del día de esta sesión se integra por 6 puntos, mismos que fue enviado junto con la convocatoria respectiva, por lo que solicito al diputado secretario consulte a las y los integrantes si se dispensa la lectura y si es de aprobarse. Mi mesa. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse. Les pido, por favor, si alguno de los presentes está en contra de dispensar la lectura. No habiendo alguien que se oponga a la dispensa de la lectura, se considera que es aprobada la dispensa por mayoría. Cumplida su instrucción, diputada. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Se dispensa la lectura y se aprueba el orden del día por unanimidad. Muchas gracias, diputado. A continuación, le solicito dar cuenta del punto 3 del orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y proceder a recoger la votación correspondiente por la vía nominal. Por instrucciones de la presidencia se procede al desahogo del punto 3 del orden del día, que es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, documento del que también se pide obviar su lectura. ¿Alguno de los diputados o diputadas presentes quieren hacer uso de la voz? Su servidora, diputado. Adelante, diputada, por favor. El dictamen se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán y que busca reformar la fracción 1 del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. La reforma considera robustecer el actuar de las alcaldías en torno a la importancia labor en pro del fomento a la lectura e incidir directamente las zonas consideradas con alta marginalidad en la ciudad, con el objeto de desarrollar y fortalecer el hábito de la lectura a través de materiales gratuitos y cuya entrega sea sin fines de lucro y sin condicionamiento alguno. Por lo anterior, es que el sentido de este dictamen va en positivo con modificaciones en cuanto a su redacción para esclarecer y no dejar espacio a la interpretación de esta norma. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada.
Le informo, diputada, que el diputado José Valentín Maldonado se encuentra presente, se incorpora. Le pediría, por favor, diputado, para efectos de la versión estenográfica, si por favor puede decir su nombre y presente para incorporarlo. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos los compañeros y compañeras. Aquí estamos, Valentín Maldonado presente. Muchas gracias. Quede usted incorporado, diputado. Entonces, en consecuencia y después de... ¿No tiene usted, diputado Maldonado, que hacer uso de la voz? Gracias, al momento no, diputado. Muchas gracias. Les voy a pedir entonces que procedamos a la votación correspondiente por vía nominal. Le solicito a cada diputado, digan su nombre, por favor, y el sentido de su voto, a favor, en contra o en abstención. Diputado Osorio. Osorio Hernández, a favor. Bien, vamos a constituciones de la presidencia. Pasaremos a pasar lista. Clara, Eduardo Santillán Pérez. gracias. Eduardo Santillán, presente. Diputada Saldaña. Diputada Carlos Rosa. Fernández Mirón. Mirón, presente. Gracias. Mirón Diego está Orlando Garrido. Diputada Rosa. Cristian Damián. Diputada Leti, ¿podría apagar su micrófono, Sánchez, por favor? Teresa Ramos Arreola. Muchas gracias. Diputada Leticia Estrada. Diputada Lilia Rosbach, ¿podría decirnos el sentido de su voto, por favor? Sí, Lilia Rosbach a favor. Muchas gracias. Diputada Leticia Estrada, por favor, el sentido de su voto. Gracias. Leticia Estrada, a favor. Gracias. Diputada Hernández Trejo. Ana Hernández a favor. Diputado Rodríguez Díaz de León. Diputado Salgado. Rigoberto Salgado, a favor. Gracias. Diputado Maldonado. Valentín Maldonado en pro. Gracias. El de la voz, Ricardo Fuentes, en pro. Le voy a pedir al secretario técnico si puede, por favor, proyectar el acta para convalidar. Innovación, me ¿El está voto? comentando el secretario técnico que no puede compartir pantalla, que si le pueden dar el acceso. Bueno, mientras tanto le comento, diputada, que el sentido de la votación son 7 votos a favor de un total de 9. El dictamen quedaría aprobado por mayoría. Muy bien. Aquí está el sentido del voto. ¿Algún diputado o diputada tiene algún comentario? Diputada, le informo entonces que el dictamen queda aprobado por mayoría. Muchas gracias, diputado. A continuación le solicito dar cuenta del punto 4 del orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y proceder a recoger la votación correspondiente por la vía nominal. Con instrucciones de la presidencia, se procede al desahogo del punto 4 del orden del día relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Su servidora, diputado. Adelante, diputada. ¿Alguien más? Por favor, diputado Osorio. Muchas gracias. El dictamen se refiere a la iniciativa que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán para reformar el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México con el objetivo de establecer en la ley la obligación para que el gobierno de la ciudad deba implementar estudios bibliotecológicos en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, mejor conocidos como pilares. Al respecto, y como ustedes saben, en el programa de gobierno 2018-2024, una de las líneas de acción que instituyó la jefa de gobierno son los pilares, en los cuales se establece una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México. Sin embargo, es su carácter de eje rector de gobierno el que le impide pueda ser considerado dentro de la ley que se pretende reformar, pues se trata de una acción de gobierno que cuenta con una temporalidad de ejecución, el cual corresponde únicamente a la administración vigente y en todo caso no así a las subsecuentes. Asimismo, se debe recordar que cada uno de los servicios y programas que se brindan en los pilares cuentan con sus propias reglas de operación, las cuales se publican en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Es por lo anterior que a través del presente dictamen
se propone desechar la iniciativa antes referida. Es cuanto, diputado. Diputado Fuentes. Parece que el diputado Fuentes se le fue la señal. Vamos a esperar unos minutitos. Perdón, diputada, no sé si concluyó su intervención. Sí. Perdón, es que perdí la conexión un momento. Sí. Terminó su intervención. Muchas Sí. gracias, diputada. ¿Alguien más tiene el uso de la voz? No, diputado. Bueno, muchas gracias. En consecuencia, voy a proceder vamos a proceder a la votación nominal. Sí, cuando les voy a pedir que por favor al escuchar su nombre señalen el sentido de su voto. Gabriela Osorio Hernández. Gabriela Osorio, a favor. Gracias. Diputada Margarita Saldaña. Diputada Rosbach. Lilia Rosbach, a favor. Gracias. Diputada Leticia Hernández. Leticia Estrada, perdón. Leticia Estrada, a favor. Gracias. Diputada Ana Cristina Hernández. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputado Rodríguez Díaz de León. Diputado Salgado. A favor. Gracias. Diputado Maldonado. Valentín Maldonado en pro. Gracias. El de la voz, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, en pro, a favor. En consecuencia, diputada, ya no falta alguien de emitir su voto, toda vez que no se ha incorporado otro legislador. Mi voto es a favor, con la pantalla activa. No hay otra intervención. Le solicito al secretario técnico de la comisión si puede transmitir, por favor, el acta con los votos. Diputada, le informo que la votación son 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen correspondiente. Muchas gracias, diputado. A continuación, le solicito dar cuenta del punto 5 del orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y proceder a recoger la votación correspondiente por la vía nominal. Como no, por instrucciones de la presidencia se procede al desahogo del punto 5 del orden del día, que es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales, por el cual se abroga la Ley de Derechos Culturales, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Su servidora, diputado. Su servidor también quiere hacer uso de la voz. ¿Alguien más? Adelante, diputado Osorio. Gracias, diputado. Este dictamen conjunta 5 iniciativas presentadas por la diputada Yuriri Ayala, los diputados Rigoberto Salgado y Nazario Norberto, y la de la voz. De esta manera, al ser una propuesta integral, me gustaría resaltar algunos elementos importantes. El proyecto de decreto se sustenta en los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, especialmente el artículo 5 y el artículo 8, donde se reconoce la progresividad de los derechos humanos y el reconocimiento de garantía de los derechos culturales en específico. Se integra y fortalece el sistema de fomento cultural reconocido en diversas normas de la ciudad, se actualizan las autoridades y atribuciones de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la ciudad. Además, se reconoce dentro de este marco normativo la cultura de paz
como un eje de la política cultural de la ciudad, como propuesta del diputado Rigoberto Salgado. Se actualiza la figura del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, incorporando a esta instancia diversas dependencias de gobierno y a las áreas culturales de las alcaldías. Se actualiza la vinculación entre el Consejo y los consejos de las alcaldías en temas culturales, en favor de que pueda existir una comunicación puntual entre las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley. Se armonizan los mecanismos de planeación y evaluación de la política cultural de la ciudad, de acuerdo a lo establecido en la reciente Ley de Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Es importante resaltar que se vincula y armoniza esta norma a lo previsto en leyes ya aprobadas en esta comisión y en el Pleno del Congreso, como es la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, para evitar antinomias y continuar con el proceso de actualización de la legislación cultural de la ciudad. Y finalmente, propuesto por la Convención 2005 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que también fue un planteamiento retomado por la diputada Yuridia Ayala sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ratificada por el Estado mexicano en julio del 2006. Por todo ello, resulta un avance considerable en materia de garantía de los derechos culturales a nivel local el incorporar estos elementos a la normativa cultural de una metrópoli tan diversa como lo es la Ciudad de México. Finalmente, debo informar que se recibieron observaciones, como es en cada uno de los dictámenes que presentamos, y se agradece muchísimo porque se fortalece, además con la experiencia del diputado, por parte del diputado Ricardo Fuentes, las cuales se atienden y sin duda enriquecen el proyecto de ley. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Si usted me permite, hago el uso de la voz. Pues es muy interesante este dictamen, toda vez que tuve yo el privilegio de estar en el grupo redactor de la ley que se abroga. Un servidor junto con otros 3 promotores culturales, entre ellos, bueno, era el licenciado Carlos Villaseñor, promotor cultural, representante de la UNESCO, y Wolfi Cotto, un antropólogo reconocido, Luis Eduardo Garzón, que actualmente es subdirector general del Canal 11, y un servidor. Nos encargamos de hacer la redacción después de hacer una consulta muy interesante con más de 35 promotores culturales. Trabajamos eso y ahora veo que se hace una actualización, una armonización de esta ley muy importante. Primero, quisiera yo hacer algunas observaciones que tienen que ver con la puntuación, que es el punto y coma, y las comas que se ponen en los diferentes los artículos. Eso sucede, hay una preocupación siempre de servicios parlamentarios de estar adecuando, porque no hay una adecuada puntuación. Al final de cada una de las fracciones va punto y coma, y en la penúltima fracción debe ir coma, después la conjunción copulativa y luego la última fracción. Esto ya está hoy en la mañana consultado con servicios parlamentarios. El uso de las negritas para señalar los artículos y los títulos, que tampoco se acostumbra a hacer, pero ahora está. Servicios parlamentarios no puede modificar si no lo ponemos nosotros. No está dentro de sus facultades. También ya está consultado con ellos. Y yo propongo eliminar son 2 veces que aparece la conjunción y diagonal o, y mi propuesta es que quede siempre o, porque cuando es o, es alguna de las dos, o es indistinto si es y. Entonces es un vicio ahí que tienen muchos abogados, sobre todo, de poner y o para no errarle, pero pues es redundante. Lo otro, en el artículo 3, en el artículo 4, perdón, fracciones 7 y 8, se define creadores culturales y cultura comunitaria. Sin embargo, en el cuerpo de la ley, en todo el cuerpo de la ley, no se menciona creadores culturales y cultura comunitaria. Y si no se menciona en el cuerpo de la ley, pues no le veo sentido que esté la definición de algo que no se menciona. Después, en ese mismo artículo, en la fracción 18, se define ley de planeación.
Sin embargo, en todo el cuerpo de la ley no se menciona en ningún momento la ley de planeación, pero sí se menciona el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Entonces, yo lo que propongo es que pongamos instituto, dos puntos, Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y las 3 veces que aparece en el cuerpo de la ley ya no se ponga el nombre completo del instituto, sino nada más instituto, toda vez que si ya está definido aquí, pues ya podríamos obviar poner el nombre completo para efectos de la presente ley. Después, en el artículo 6, en la iniciativa que presenta la diputada Gabriela Osorio, sí se conjuga correctamente el verbo concertar, y dice que establece y concierta el gobierno. Sin embargo, en el dictamen cambian y ponen se establece y concerta, pero sí es correcto concierta porque se conjuga como acertar. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Después, en el artículo 9, nada más poner ciudad con mayúscula. En la fracción primera. En la fracción tercera, considero que la conjugación no debe ser en presente de indicativo, sino en presente de subjuntivo, porque dice actividades en general de carácter cultural que se realizan con otros países, y si estamos hablando en futuro, creo que lo correcto es que vaya presente de subjuntivo para que diga que se realicen, no que se realizan, para ponerlo en un sentido que tiene que ver con lo que se va a hacer posteriormente. En el artículo 10 dice, la Secretaría suscribirá acuerdos. Sin embargo, los acuerdos que se suscriben, los suscribe la Jefatura de Gobierno, no los suscribe la Secretaría. Entonces, yo lo que propongo es que diga, la Secretaría promoverá la suscripción de acuerdos, convenios, bases de colaboración, todo eso, y que señale después líneas de coordinación del gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría y otros organismos. Nada más precisar que quien firma los convenios, pues es el gobierno, la Consejería Jurídica, y por conducto de las diferentes dependencias, en este caso la Secretaría. En el artículo 2, sustituir la conjunción disyuntiva o por la conjunción copulativa y, para que diga actualizará y en su caso establecerá los acuerdos o instrumentos jurídicos. Y después sustituir la preposición a por la preposición con cuando diga que se requieren de acuerdo con las normas aplicables. En el artículo 13, de la misma manera, en sustituir de acuerdo con las normas en lugar de acuerdo a las normas. Y en el mismo artículo 13 que diga para participar con organismos internacionales, porque es una acción conjunta, y no para participar en organismos internacionales. También se propone modificar la preposición. Posteriormente, en el artículo 17, poner el nombre correcto de la ley de defensa, dice la ley de defensa de los derechos culturales de los habitantes y visitantes en la Ciudad de México, y el nombre correcto es Ley de los Derechos Culturales y los Habitantes. La ley no dice defensa, nada más es corregir el nombre de la ley. En la fracción 9 de ese mismo artículo, dice que elaborar la política cultural del gobierno, invitando a los órganos y entidades a que realicen publicaciones. Y lo que yo propongo es que se señale que se realicen publicaciones en materia de cultura o en materia cultural, porque pues no pueden ser cualquier publicación, ¿no? En la fracción 13 dice realizar de forma gratuita eventos que fomenten la diversidad de las manifestaciones culturales en la ciudad, garantizando el uso democrático. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos con establecer una obligación de garantizar, porque muchas veces no es posible. Entonces se vuelve una demanda, un compromiso incumplible. Entonces lo que yo propongo es que diga
manifestaciones culturales de la ciudad, promoviendo el uso democrático de los espacios públicos. Porque luego no depende de nosotros, sino de la autoridad del centro histórico o de alguna alcaldía, y queda fuera de la posibilidad de la Secretaría garantizarlo. Posteriormente, en el artículo, permítame un segundito, en ese mismo artículo, pero en la fracción 17, bueno, eliminar una coma, perdóname, es nada más. Bueno, de una vez, en todos los lugares en donde ponen coma antes de la conjunción copulativa y griega, pues salvo casos excepcionales va coma. Y ya, nada más. En la fracción 18, elaborar proyectos de declaratorias de patrimonio. Entonces, creo que debe ser en singular y con mayúscula. Proyectos de declaratoria, porque cada proyecto es una declaratoria. Entonces, elaborar proyectos de declaratoria de patrimonio cultural y luego agregar una, así como los planes de manejo, porque correspondería a cada una de las declaratorias un plan de manejo. Después, en el artículo 18, fracción 3, sugiero que diga promover fracción 4, perdón, promover el intercambio de buenas prácticas internacionales para el derecho humano, dice, pero falta un verbo. Entonces, debería, en mi opinión, promover el intercambio de buenas prácticas internacionales para incorporar el derecho humano a la ciencia como parte de los derechos culturales. Entonces, propongo que diga integrar o incorporar, pero me parece que sería más correcto el verbo incorporar. Después, en el artículo 20, fracción 2, dice celebrar convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así como con las personas físicas o morales de carácter privado. Me parece que de carácter privado sale sobrando, porque ya están instancias públicas estatales y federales, pues las demás son personas físicas o morales que evidentemente serán de carácter privado, no de gobierno. Entonces, me parece que de carácter privado sale sobrando. Después, en ese mismo artículo, en la fracción 9, dice elaborar y mantener actualizado un inventario de espacios públicos. Me parece que es conveniente que diga elaborar y mantener actualizado en el sitio web de la... se está refiriendo a las competencias de las alcaldías, entonces es evidente que es en el sitio web de la alcaldía un inventario de espacios públicos, ¿no? Entonces nada más agregar en el sitio web o en la página web, como considere que la Secretaría Técnica que queda mejor. Después dice, como está hablando de las alcaldías, dice proporcionar a las casas de cultura de las alcaldías los recursos materiales. Como estamos hablando de las alcaldías y muchas veces se infiere que la alcaldía como el edificio y la alcaldía de la demarcación, creo que aquí es muy pertinente proporcionar a las casas de cultura de su demarcación los recursos materiales. Nada más para precisar que es de cada una de las alcaldías. Con eso quedaría muy claro. Después, en el artículo 23, fracción 16, dice, mediante convocatoria pública en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores al inicio de la misma, pero se refiere aquí se refiere a la convocatoria o se refiere a la secretaría o a qué se refiere. Entonces, como se refiere a la secretaría, si le ponemos de la misma, puede interpretarse que se refiere a la convocatoria, pero no. Entonces, propongo que diga no mayor a 90 días posteriores al inicio de la gestión, porque no se refiere a la convocatoria, sino a la gestión de la secretaría. Y en ese mismo párrafo dice, para ello se deberán observar los principios de paridad de género, igualdad sustantiva, y sugiero que se agregue, se deberán observar los principios de representatividad, paridad de género, igualdad sustantiva, porque los que conforman los consejos culturales de las alcaldías, pues deben ser personas que representan un sector, o sea, representativo de
del sector de los bailarines o del sector de músicos o del sector artes escénicas. Por eso creo que sí es muy importante poner principios de representatividad y lo demás como está: paridad de género, igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria. Después, en el artículo 27, puntualizar, dice que los consejos de las alcaldías se integrarán la persona titular de la alcaldía y agregar quién lo presidirá. Después, la persona titular del área de derechos culturales, recreativos y educativos, y precisar quién fungirá como secretaría técnica. Nada más falta el verbo. Y después, en el segundo párrafo de la fracción quinta, dice igual, se deberán observar los principios de paridad de género, igualdad sustantiva, y sugiero que aquí nuevamente se agregue, se deberán observar los principios de representatividad. Bueno, perdónenme, me brinqué uno. En la fracción quinta dice que se integrarán por al menos 5 personas representantes de la comunidad artística y cultural de la demarcación territorial, pero sugiero que diga al menos 5 personas representantes de la comunidad artística y cultural que residan o se desempeñen en la demarcación territorial, para que no sean personas que no están integradas a la vida común, a la vida comunitaria. Después, en el tercer párrafo de la fracción quinta, dice: cada alcaldesa o alcalde de conformidad con las características. Aquí estamos hablando de las funciones de los consejos. Entonces, en lugar de que diga cada alcaldesa o alcalde de conformidad con las características, deberán enviar, va a decidir el número de representantes. Yo considero que debe ser cada consejo de la alcaldía, no la alcaldesa o el alcalde, sino el consejo, porque estamos hablando del cuerpo colegiado, y señalar que es el número de personas representantes que se integrarán al propio consejo, nada más agregar la palabra propio. En el artículo 28, que dice: los consejos de las alcaldías se deberán constituir al inicio de la administración de cada alcaldía, y sugiero que se agregue: una vez integrado, se deberá notificar a la secretaría, pues porque es la secretaría la que va a convocar a los consejos, entonces tiene que tener conocimiento de ello. En el artículo, en la fracción 3, en la fracción 2 del artículo 29, dice que los consejos de las alcaldías tendrán dentro de sus atribuciones asesorar a la persona titular de la alcaldía en la elaboración del programa de gobierno, pero me parece que tenemos que poner del programa de gobierno en materia de cultura, porque si no, pues es todo el programa de gobierno y ya estaría fuera de su competencia. En la fracción 3, remitir al consejo, dice, pero estamos hablando del consejo, entonces el consejo no se lo manda al propio consejo. Habría que poner remitir a la persona titular de la alcaldía propuestas y diagnósticos. Sustituir consejo por la persona titular de la alcaldía. En la fracción quinta, bueno, ahí es igual con la coma, nada más es cambiarla de lugar. Después de la conjunción copulativa Y, en lugar de que antes. Después dice la fracción, en el artículo quinto, párrafo 2, la Secretaría podrá implementar una plataforma para presentar una manera virtual de espectáculos musicales y obras de arte escénica y cualquiera que fomente, pero el cualquiera que fomente no se entiende claramente y creo que sería más pertinente que quedara. Y obras de arte escénicas y cualquier manifestación que fomente y promueva la diversidad de expresiones culturales. Nada más precisar, porque expresiones culturales pues son muchas, entonces todas estas es pertinente señalarlo. Después, en el artículo 37, está lo que ya comenté. Si ya se define el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, aquí habría que eliminar el nombre completo del instituto y dejar nada más los lineamientos emitidos por el instituto, igual en el artículo 38.
Después, ya casi acabó, ¿eh? En el artículo 39, igual, lo mismo, quedaría instituto, si ya está definido Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Y para concluir, propondría yo una adición de un artículo 48. Hay un problema con las declaratorias. Si no se cumple con los planes de manejo o con los planes de salvaguardia, según patrimonio material o inmaterial, pues no tiene ningún sentido que siga teniendo declaratoria. En la UNESCO, cuando no se cumple con los planes de manejo, se pierde la declaratoria. Entonces, considero yo que esa es una parte que no está considerada y yo creo que sí es muy importante adicionar un artículo 48 para que diga el incumplimiento de las medidas establecidas en los planes de manejo o de salvaguarda, según el caso, ameritarían la pérdida o revocación de la declaratoria correspondiente. Eso se refería, pues, obligarían necesariamente al gobierno o a la instancia que corresponda que se cumpla con los planes de manejo. Y acabar con los transitorios. En las observaciones que manda la jefatura de gobierno constantemente, ellos siempre sugieren que se ponga, remítase a la jefatura de gobierno para su publicación. Entonces yo sugiero, para que ya no nos vuelvan a hacer la observación, que de una vez lo pongamos en el artículo transitorio primero, remítase a la jefatura de gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial. Y ahora sí, el último, en el transitorio cuarto, que diga, se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, expedida el 14 de octubre del año 2003. ¿Es cuando, diputada? Perfecto, muchísimas gracias, diputado. Obviamente reconocer cada una de las observaciones que nos hizo, porque no solamente mejoran la redacción, sino la verdad robustecen el contenido de la presente ley y obviamente pues contando con la experiencia de ser uno de los promotores de la ley original. Así que muchísimas gracias. Las observaciones prácticamente todas, hace como 2 horas, el secretario técnico de la comisión junto con su asesora se revisaron puntualmente y fueron atendidas, la verdad, porque nos parece que, como dije, fortalecen el dictamen de esta ley importantísima para la agenda cultural. Así que muchísimas gracias, diputado. No sé si haya otro comentario al respecto. Hola, Emanuel Díaz. Bueno, en consecuencia, ¿procederíamos a la votación? En un minuto estamos Sí, pero yo quiero hacer un comentario, por favor, Ricardo. Sí, cómo no, diputada, adelante. Le recuerdo, diputada Osorio, que la diputada Rosbach tiene problemas con su cámara, pero adelante, la escuchamos, diputada Rosbach. No, en cuanto a este tema, yo pienso que todo es muy pertinente, pero ya son cosas realmente fuera de las últimas 2, la adición al artículo 48 de abrogar, que se llama el 13. Realmente todo lo demás es de forma y no de fondo, y se discutió muchísimo. Para eso son las mesas de trabajo, diputado Fuentes. Entonces, todo esto se ha tomado en cuenta y absolutamente no creo que había necesidad, fuera de los 2 últimos puntos, que sí son de fondo, tener que repetir que sí y o en vez de o, etcétera. Todo eso realmente se hizo exhaustivamente en la comisión con el secretario técnico y con los suyos y con el mío también. Bueno, yo creo que con todos con los asesores de todos los presentes, ¿sí? Entonces yo creo que para las próximas ocasiones podríamos realmente ir al fondo de lo que sí realmente se tiene que expresar, y lo que sea de forma o sea, todo lo que tiene que ver con la gramática, pues evidentemente está muy bien que usted lo diga, pero se puede trabajar en comisiones, no es necesario precisarlo a la hora de la votación. Y yo creo que sí podemos pasar a la votación. Imagino que estoy totalmente de acuerdo, no sé los demás, pero desde luego, gracias por sus comentarios. Yo creo que
pero los últimos dos están muy bien. Lo demás, yo siento que no tenía caso, porque ya se hizo y ya todo se tomó en cuenta. Entonces era lo que yo le quería decir. ¿Me permite un comentario, diputada presidenta? Adelante, diputado. Justamente en la sesión de ayer, la diputada Margarita Saldaña, la presidenta de la comisión, tuvo que hacer una reserva en donde solamente se pusieron comas y puntos. El dictamen que yo revisé anoche, hasta pues terminé casi a las 4 de la mañana de revisarlo puntualmente, no tenía todas estas comas negritas y puntos que acabo de observar. No estaban en el dictamen y se incorporaron. Entonces, si no lo menciono yo ahorita, iba a pasarse este dictamen como estaba al pleno y iba a ser más engorroso que se leyera, porque Servicios Parlamentarios no tiene la facultad para modificar una coma. En el Congreso Federal sí. Servicios Parlamentarios puede cambiar una coma o algunas cuestiones de estilo o de forma sin cambiar el espíritu del legislador, porque así lo establece. Yo ya presenté una iniciativa para reformar el reglamento para que Servicios Parlamentarios pueda corregir estas cosas, pero en el Congreso de la Ciudad de México se vota, se publica tal como nosotros lo mandamos, y muchas de las observaciones que nos han enviado de la Consejería Jurídica, de la Jefatura de Gobierno, son puntos y comas, porque se va como se vota ahorita. Y como se vota ahorita, se vota en el Pleno. De todos modos, diputada Rosbach, pues vamos a poner atención para que con los trabajos de los asesores también pues revisen esto y no tengamos una serie de observaciones largas como lo que acabo de hacer. Muchas gracias, diputada Rosbach. Perfecto, bueno, gracias, diputado. Proceder a la votación, diputado Ricardo. Yo también quisiera decir algo. Gracias. A ver, diputada Estrada. Sí. Diputado, Sí, ¿puedo? Adelante, bueno, sí, adelante, diputada Estrada, por favor. Sí, diputado Ricardo, realmente a mí también me parece como un exceso. Yo creo que para eso es la reunión donde se puede, bueno, yo no sé qué tiene que suceder. A lo mejor tener el dictamen con anticipación, todo, que también eso ha sido como que siempre lo tenemos a última hora. Pero yo creo que también, mire, le voy a comentar, llevamos 9 votaciones en la Comisión de Procuración, y nos están exponiendo todo y las hemos hecho. Y nada más con tus observaciones llevamos tanto tiempo. Yo sí considero que a veces son cosas no importantes, no tan importantes, que lo podemos hacer en las mesas de trabajo o cuando están, bueno, pues revisarlo con anticipación. Me parece que es como mucho tiempo, me parece un exceso realmente. Y bueno, es importante. Yo creo que para ti es un diputado súper importante porque tienes el conocimiento, sobre todo también en eso, has sido asesor en esta comisión, pues eres experto, ¿no? Pero sí me parece como un exceso. Gracias. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, diputada Leticia. ¿Podemos proceder a la votación, diputado Ricardo? Sí, con mucho gusto. Por instrucciones de la presidencia, procedemos a la votación. Les voy a agradecer que después de escuchar su nombre, digan el sentido de su voto y repitan su nombre para efectos de la versión estenográfica. Diputada Osorio. Gabriela Osorio, a favor. Gracias. Diputada Saldaña. Diputada Rosbach. Lilia Rosbach, a favor. Gracias. Diputada Estrada. Leticia Estrada, a favor. Gracias. Diputada Hernández. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputado Rodríguez. Diputado Salgado. Rigoberto Salgado, a favor. Gracias. Diputado Maldonado. Valentín Maldonado, en pro. Gracias. El de la voz, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, a favor.
Diputada, le voy a pedir por favor al secretario técnico si puede proyectar el acta con la votación correspondiente. Muchas gracias. Diputada, le informo que son 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen con las modificaciones comentadas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, a todas y todos. Se aprueba este importantísimo dictamen. Por favor, proceda al desahogo del punto 6 del orden del día. Diputada, sí, por instrucciones de la presidencia, se procede al punto 6 del orden del día, que es el relativo a asuntos generales. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Sí, por favor, yo, Lilia Rosbach. ¿Alguien más? Diputada Rosbach, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo quisiera hacer un señalamiento y realmente me parece importante hacerlo en este momento porque hemos tenido, yo pienso, bueno, por lo menos en las comisiones en las que yo soy partícipe, en las que yo participo y estoy honrada en participar, el problema de las medallas es realmente algo, pues que no, para mí, que el ejemplo está en esta Comisión de Derechos Culturales. Realmente, aquí se hizo una convocatoria, se han hecho en dos ocasiones ya convocatorias abiertas y se han trabajado, las hemos pospuesto para que haya suficientes participantes. Tenemos un jurado autónomo que realmente nosotros no nos metemos en la votación. Entonces son expertos, entonces tenemos un jurado de expertos y nosotros no proponemos a nadie. Nosotros vemos todas las iniciativas, o vemos todos los registros y justamente el jurado es quien lo aprueba y ese jurado es realmente objetivo, autónomo. Y todos los demás, perdónenme ustedes, pero o por lo menos en las que yo estoy, disculpen, realmente ¿cómo es posible, no? Que entonces uno sea juez y parte. Entonces, si cualquiera de nosotros que estamos en la Comisión de Culturales decimos, es que yo quiero que sea fulanito, o yo quiero que sea, pues entonces, qué chiste, ¿verdad? Pues si no es al gusto. Entonces, sí quiero felicitar a esta comisión, yo me siento muy orgullosa, y ya la puse de ejemplo en muchas ocasiones, yo lo único que les pido es que me ayuden, a ver si ustedes, cada quien, o sea, lástima que no está Margarita, pero en realidad con la oposición, a ver que eso así no va, que no debe ser, que ni siquiera es parte del reglamento. Entonces, ya que el diputado Fuentes es tan estricto con el reglamento, ¿verdad? Vamos, y que tiene toda la razón, vamos a hacerlo parejo para todas las comisiones, porque esto ya, las medallas ya son de veras como de risa loca. Entonces, o cumplimos realmente, que sea la ciudadanía quien premie, y que sea realmente un consenso ciudadano y objetivo quien lo haga, o de plano, pues entonces sí, molestarnos y trabajar en convocar. Pero si no trabajamos, pues también. Y en eso yo me siento parte de, ¿no? Entonces, hay comisiones donde no se trabaja, y como no se trabaja, entonces ahí se queda, y ahí estamos en un problemón y nos hacen pedazos la prensa con toda la razón. Entonces, francamente, yo quisiera nada más señalarlo, felicitarnos, ¿no? Felicitarte, Gaby, y felicitarnos que sí hemos hecho nuestro trabajo bien en cuanto a las premiaciones, objetivamente, como debe ser, y a ver si esto pues, es posible que se lleve a cabo en las otras comisiones, porque pues yo creo que todos debemos actuar de la misma manera, y no en unas sí y en otras no. Entonces cada quien que proponga a quien le dé la gana, ¿no? A sus cuates, por ejemplo, ¿por qué no? Yo tengo muchísimos cuates que me encantaría que se llama proponer, pero soy incapaz, ¿no? Y yo imagino que todos ustedes también. Así es que eso sí, muchas felicidades y por favor ayúdenme si ustedes pueden decirlo. Creo que sería justo, ojalá me apoyen. Muchísimas gracias, diputado Fuentes, muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a todos. Se les quiere muchísimo. Gracias, diputada Lilia, y coincido con usted, no solamente en la conformación de este consejo, sino creo que en muchos trabajos la Comisión de Derechos Culturales pues es un ejemplo, como bien comenta, de objetividad, de pues realmente llevar a cabo trabajos donde la ciudadanía participe sin dedazos o imposiciones,
Y creo que la creación de este consejo, que incluso fue una propuesta de usted, la creación de realizar un consejo donde sean los especialistas en las diferentes materias a premiar, pues que ellos y ellas decidan quién es la mejor opción para cada una de las áreas. Así que gracias, diputada Lilia, por este reconocimiento que nos da y lo que está llevando a cabo en las demás comisiones, que me parece pues es importante que se puedan seguir criterios donde la ciudadanía realmente participe y no haya pues imposiciones en ese sentido. Así que muchísimas gracias, diputada Lilia. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay otro orador, diputada, se habrán agotado los... ¿Ya no hay algún otro diputado o diputada que quiera hablar de asuntos generales? Diputada, se han agotado los asuntos en cartera. Gracias, diputado. Antes de concluir la sesión, les informo que los documentos aprobados serán enviados para su firma digital. Sin otro asunto, siendo las 13:56 del día 4 de diciembre del 2020, damos por concluida la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. A todas y todos mis compañeros asistentes, muchísimas gracias. A la asistente de lenguas, gracias por su participación. Hasta que la cultura se haga costumbre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Cuenta votación nominal y presidente.